Saludos a todos ustedes, que Dios les bendiga y que les haya mantenido una semana muy llena de realización y bendición en Cristo Jesús. Llegamos a ustedes a través del Ministerio Aliento y estamos aquí en la biblioteca de la extensión de la universidad, la biblioteca de la Universidad de Texas, llamada Paz, Juan Paz, John Peace. Es la biblioteca y queremos llegar a ustedes con nuestro siguiente video. En la vez anterior hablamos de Filipenses capítulo 2 y hablamos acerca de la exaltación, la humillación y la exaltación de Jesús de Nazaret, el Cristo. Esta es la segunda parte y vamos a ver ahora el significado de el título que se le atribuye a Jesús en los evangelios sinópticos y luego después en el evangelio de Juan. El título El Hijo del Hombre. Ustedes se recordarán que el Hijo del Hombre, hombre es antropos en el lenguaje bíblico, que quiere decir ser humano o mortal, ser humano. De modo que incluye ambos géneros, no es en esencia enfocado al género masculino, pero como se forma esta tradición bíblica en la era patrística, en la era del patriarcado del judaísmo, pues se le enfatiza hombre, pero debería ser humano. La traducción más esencial de esta expresión es el hijo del ser humano. La formación de los evangelios sobre el ministerio terrenal de Jesús como obrador de milagros es lo que los evangelios nos proyectan del ministerio de Jesús. Está asociado con esta visión particular de llamarle el Hijo del Hombre. Es una visión particular del Mesías en la tradición judía. Y naturalmente, esta tradición se le atribuye a Cristo Jesús. Y esta tradición viene a formarse antes de que los evangelios fueran escritos, en lo que se le llama durante el periodo o los años, digamos, el periodo oral, o sea, hablado. Y entre los años 33, digamos, más o menos, el año 33, en el que Jesús es puesto en la cruz del Calvario y muere en la cruz, y el año 70 después de Cristo, en el que Jerusalén y su templo es totalmente destruida. E inmediatamente después, cuando el Evangelio de Marcos es compuesto, ya se le viene atribuyendo a Jesús de Nazaret, el Cristo, el ungido, la tradición mesiánica del Hijo del Hombre. Y por lo tanto nosotros queremos ver esto. Hay mucho que decir de la experiencia de un pueblo que vivió por siglos bajo la opresión de otros pueblos. Esa es la historia judía, soñando hacer una realidad las promesas de Dios. A este pueblo, en medio de sus estragos por liberación, siempre esperaban la intervención divina. Y el tiempo en que Jesús de Nazaret se aparece predicando en este territorio de Palestina sobre el reino de Dios, es el periodo más intenso mesiánico, o sea, la expectativa del ungido que vendría. Y es cuando Jesús se aparece. Leamos entonces el capítulo 9 de Lucas. Ustedes lo pueden leer en su Biblia o pueden leerlo en la pantalla. Capítulo 9, versículo 58. Y he escogido esta porción
para que de esta manera nosotros empecemos esta reflexión, este mensaje o esta reflexión teológica. Lucas 9:58 declara una gran verdad. Y en esta porción, a Jesús se le acercan algunos que querían seguirle como discípulos. Y Jesús les responde: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y eso tiene volúmenes de información, volúmenes, un mensaje inmenso. Porque si ustedes recuerdan a Herodes, cuando se le habló de Herodes, Jesús le llamó a Herodes esa zorra. Y por lo tanto nosotros tenemos este discernimiento. Las zorras tienen guarida, se refiere al sistema monárquico a través de los siglos, el sistema de reyes, el sistema monárquico, muy patriarcal. Y las aves de los cielos es el sistema religioso. El conflicto del templo, el conflicto de los grupos, digamos las sectas judías que estaban tratando de interpretar el Torah, pero a la vez el mensaje al pueblo en diferentes tiempos. Nosotros sabemos que los fariseos eran una minoría en el templo y la mayoría de ellos eran saduceos, que eran los sacerdotes, porque se creían descender del sacerdocio de Sadoc. Durante el periodo de los macabeos, alrededor de 200 años antes de Cristo. Pero lo que vamos nosotros a hacer es escudriñar la Escritura, escudriñar la historia judía. Y quizá en nosotros podemos continuar con la pregunta en mente: ¿qué significa y qué comunica acerca de Jesús cuando comenzó a ser designado el Hijo del Hombre por sus seguidores? Es una frase que comenzó con bastante sencillez, pero siguió creciendo en la historia del pueblo judío, hasta que incluyó reclamos de poder sobrenaturales y se llenó de connotaciones y divinas y milagros. De modo que se fue evolucionando este entendimiento desde el tiempo del exilio, cuando el pueblo se encontraba en Babilonia, y a través de los profetas mayores. La frase "el Hijo del Hombre" es el título más antiguo conocido y más popular, desarrollado para el que iba a cumplir las expectativas mesiánicas del pueblo judío. Como tal, es una puerta, digamos, para nosotros, ahora en la era cristiana, es una puerta en nuestra búsqueda para comprender las dimensiones de las experiencias originales de Jesús de Nazaret en sus primeros seguidores. Vamos a ver entonces la tradición o cómo es que se desarrolló esta expresión, el Hijo del Hombre. La frase "Hijo del Hombre" entró en la tradición de los judíos, principalmente a través de los escritos y la obra de Ezequiel, uno de los principales profetas del exilio alrededor del siglo VI antes de Cristo. Ezequiel usó la frase "Hijo del Hombre" más de 90 veces
pero siempre simplemente como el título con el que Dios se dirigía a él, como lo ven ustedes en el capítulo 2, versículo 1. La palabra hijo del hombre, literalmente en hebreo, Ben Adam, parece significar poco más que ser humano, siendo Ben una segunda palabra hebrea para hijo y Adam con M, Adam, una palabra hebrea para humanidad. Como una vez se supuso que el lenguaje patriarcal era la traducción adecuada, de esta manera vino desarrollándose. Algunas traducciones, como por ejemplo ya más modernas, traducen regularmente la expresión Ben Adam como mortal, hijo del hombre o creación mortal. Por lo tanto, el significado de esta frase, hijo del hombre, en los escritos de Ezequiel, originalmente significaba una designación del estado de Ezequiel como hijo de Adán y por lo tanto como ser humano. A lo largo del libro de Ezequiel, uno tiene la impresión de que este autor creía que Dios estaba dirigiendo al profeta de Dios para que el profeta viera lo que había que ver e hiciera lo que había que hacer. La vida de Ezequiel se vivió en momentos muy críticos en la historia judía de su derrota y exilio y supervivencia o preservación como pueblo judío en Babilonia. Ezequiel posiblemente, más que cualquier otra persona, jugó un papel decisivo, y este es otro estudio que no podemos entrar en él, pero jugó un papel decisivo en mantener intacto y separado al pueblo judío durante las generaciones del exilio, conocidas como el cautiverio babilónico. Ayudó a formar al pueblo judío en una entidad muy unida, capaz no solo de soportar el exilio, sino también de retener la voluntad de regresar más tarde en generaciones sucesivas para reclamar su patria y establecer su identidad como una nación viva. Ezequiel fue el principal líder del grupo de personas que llegaron a ser llamados los escritores sacerdotales en el Torá, aquellos que durante el exilio en Babilonia escribieron la Torá, duplicándola en tamaño y llamándola la instrucción al pueblo, naturalmente, y llenándola de detalles litúrgicos. Esto quiere decir de detalles de adoración. Ustedes se darán cuenta, solamente para ilustrar un poco la influencia de Ezequiel, inmensa influencia como líder judío en el exilio. Levíticos 2, Levíticos 17. Y en esto nosotros nos damos cuenta la influencia sacerdotal de parte de este profeta. Cada uno de estos signos distintivos judíos cumplió el propósito de mantener a los judíos separados de otros pueblos. En los escritos el liderismo de Ezequiel junto con los demás sacerdotes se convirtieron en la marca misma del judaísmo, las cosas que los hacían al judío diferentes. Por ejemplo, los judíos no trabajarían en el séptimo día. Los judíos comían una dieta peculiar que tenía que ser preparada en una cocina especial. Y los varones judíos habían grabado en sus cuerpos el signo físico de su judaísmo. Aquellos fueron los dones de Ezequiel. Y esto es, cada uno de esto que hemos mencionado,
es en sí un extenso estudio de la tradición judía. Pero Ezequiel, el profeta a quien se describe que Dios llama simplemente por el nombre del Hijo del Hombre, cuando se refiere Dios a él como ser mortal, viene a ser una tremenda influencia. Luego de la escritura de Ezequiel, el nombre o título Hijo del Hombre no volvió a aparecer en las escrituras judías por cerca de 400 años. Surgieron más tarde en el libro de Daniel. El texto de Daniel, que se compone en el siglo II antes de Cristo, en un concepto radicalmente transformador. Para este tiempo, las circunstancias del pueblo judío, y esto es muy importante mantenerlo en mente, las circunstancias del pueblo judío se habían deteriorado significativamente, y con ese deterioro la pérdida de esperanza entre los judíos se había vuelto cada vez más real. Los persas, que habían permitido que los exiliados judíos en Babilonia regresaran a su tierra natal, ahora Judá, en el área de Jerusalén, construir el templo, construir la ciudad. Ustedes pueden leer esto en el libro de Nehemías. Habían sido reemplazados estos persas por los macedonios, o sea, los griegos, como potencia dominante en la región. Y con la muerte de Alejandro Magno, el imperio macedonio se había derrumbado y la pequeña Judá, el área de Jerusalén, donde estaba el templo, había caído bajo la dominación rotatoria de las comunidades de Siria, el imperio asirio y el imperio egipto. Entre ellos venían tomando entre sus luchas poderío de estas tierras, y obviamente el pueblo judío seguía bajo la opresión imperial de otros pueblos. La esperanza judía de una verdadera libertad y de un lugar bajo el sol del mundo comenzó a arder cada vez más y más tenuemente, hasta que finalmente se apaga. Luego, los judíos dirigieron su atención hacia algo que llegó a llamarse y a evolucionar y a desarrollarse y llamarse apocaliptismo, o sea, la literatura apocalíptica, en el que dejaron de pensar en la liberación de la esclavitud en la que se encontraban de otros imperios, como algo que eventualmente les llegaría dentro de la historia humana, dentro de la historia terrenal. Y comenzaron a soñar una liberación y un destino que solo podría lograrse más allá de la historia. Esta fue la puerta a través de la cual el pensamiento apocalíptico o del fin del mundo, digamos, el mundo, o sea, la edad, la era, entró en la vida judía. En la gran maravilla apocalíptica que acompañaría el final de la historia, los judíos comenzaron a soñar sueños acerca de un Mesías que vendría como el agente de Dios. Al final del mundo, este Mesías presidiría el juicio final, después del cual se establecería el reino de Dios en la tierra. A medida que esta imagen o estas imágenes que se venían procesando a través de revelaciones de sueños se unieron a las esperanzas mesiánicas judías, la naturaleza de lo que significaba Mesías cambió lentamente, gradualmente. Cada vez más el Mesías esperado fue interpretado no solo como el heredero que podría restaurar el trono de David, sino también como una figura celestial
que podía y poseía un poder sobrenatural. El mostrar estas señales fue fundamental. Y esto está lleno el Evangelio de este carácter. El mostrar estas señales fue fundamental para el pueblo judío. Vean ustedes Juan 2, Marcos 8. Por lo tanto, fue esta figura transformadora a través del tiempo, y luego Pablo en 1 Corintios, fue esta figura transformada, envuelta en sueños judíos, lo que cabalgó hacia la conciencia judía en los escritos del profeta Daniel. Aunque claramente tomando prestado de Ezequiel, que es el fundamento, el inicio de este título, el Hijo del Hombre, Daniel usó el título Hijo del Hombre con un significado muy diferente, en relación casi directa a la desesperanza vivida en la historia judía. Esta nueva imagen mitológica y sobrenatural del Mesías ganó rápidamente popularidad. Daniel introduce esta figura del Hijo del Hombre en su narrativa como parte de un sueño o una visión. Allá en el capítulo 7 de Daniel. En esa época se enfatizaban que los sueños eran medios a través de los cuales se recibían mensajes divinos. En su sueño, a Daniel se le permitió ver el trono de los cielos en todo su esplendor. En este escenario del capítulo 7, afirmó Daniel, surgiría el juicio final, poniendo fin a la historia humana. El pasaje de Daniel 7 es un excelente ejemplo de la forma en que los seres humanos magnifican, y viene la tradición, nuevamente aparecen los salmos. El pasaje sobre todo de Daniel capítulo 7 es un excelente ejemplo de la forma en que los seres humanos magnifican, expanden y glorifican el lenguaje humano y las imágenes humanas cuando tratan de encontrar palabras suficientemente grandes y majestuosas para describir la experiencia de Dios. Es así como nosotros vemos de esta manera breve una reflexión, y para que ustedes reflexionen, procesen y disciernan a través de esta próxima semana. Regresaremos la siguiente semana, ahora sí, en 7 días, y próximamente veremos la visión o el título como lo muestra el Salmo 80, el Hijo del Hombre en la era cristiana, en el Nuevo Testamento. Y quizás exploraremos preguntas como, por ejemplo, ¿qué fue lo que hizo la gente? ¿O qué fue lo que hizo que la gente comenzara a verlo, a Jesús de Nazaret, como un ser sobrenatural, que vino de los cielos para hacer la obra del anciano de días, según la visión de Daniel? Y esto nos traerá entendimiento y sobre todo discernimiento de nuestra fe cristiana. Yo le pido que ahora vengamos a Dios en oración. Oremos juntos. Eterno Dios, que creaste el cielo y la tierra, y que has formado a cada uno de nosotros los seres humanos, junto con la majestad de todo el universo, el cosmos. Te pedimos, oh Dios, que tengas a bien mostrarnos lo que ahora estamos escudriñando en la Escritura.
Y que de esta manera podamos nosotros llegar a un entendimiento claro. Concédenos tu sabiduría que ahora nos has dado a través de Cristo Jesús. Enséñanos a seguir sus pasos y que tu Santo Espíritu, oh Santo Espíritu, nos sature, nos empape alrededor nuestro, interiormente y exteriormente, para aprovechar estos días que tú nos das, caminando sabiamente y llegar al fin de nuestra jornada terrenal y llegar a tu presencia exclamando con el Salmo 23, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa, el hogar, en el corazón tuyo, oh Dios, moraré por largos días. Bendice nuestra vida y a nuestros seres amados en todo, física, mental, emocional y espiritual. En ti esperamos, en ti confiamos. Así oramos en Cristo Jesús. Amén, oh Dios. Bendiciones, paz y realización en Cristo. Estaremos próximamente con ustedes en Cristo Jesús. Amén.